pensava que obríem l'acte així d'íntim sense ni una llum. Molt bona tarda a tots i totes. Gràcies per ser-hi. El dia no acompanya gaire a moure's per assistir a activitats, però la veritat és que el debat que avui farem i el cicle que avui comencem creiem que s'ho val. És un plaer inaugurar avui el cicle de debats en clau d'educació. Aquest és un cicle que neix molt en clau pandèmia, no? Quan ens plantegem què fer com a Consell Educatiu de la ciutat amb totes les limitacions de la pandèmia, implementem aquest cicle de reflexió, de debat, primer digital i ara ja, l'any passat ja ho vam poder fer trobant-nos. És un cicle que la veritat que, tot i arribar en pandèmia, aquests descobriments que fem amb la pandèmia, però que la reflexió és com és que no ho fèiem abans, un espai de trobada del Consell Educatiu Municipal, i ho fem col·laborant, coorganitzant amb l'Autònom, amb l'Institut de Ciències de l'Educació, dos instruments al servei de l'educació, un espai més acadèmic, més universitari, i un altre d'espai de trobada de la comunitat educativa, però amb aquesta activitat d'ambdós lligades a la reflexió, a la formació, a l'aprenentatge, a la millora de l'educació del país i de la ciutat de manera contínua i permanent. Segurament tant l'ICE de l'Autònoma com el Consell Educatiu tenim molt en comú, entre altres aquesta manera de treballar compromesa, que us deia, d'aquesta reflexió contínua, d'aquesta cerca de la millora permanent de l'educació al país. Com us deia, en el cas del Consell Educatiu, amb tota la comunitat educativa, tots els actors fonamentals de l'educació a la ciutat estan representats al Consell Educatiu, perquè no és només fer els canvis que necessita l'educació, sinó fer-los reflexionant i fer-los contrastant amb totes les experiències i experteses, construint entre tots i totes les polítiques educatives. No és només fer coses, sinó com construïm aquestes polítiques educatives. En el cas de l'ICE també oferint al professorat ofertes formatives actualitzades i adequades a les necessitats del moment. Aquesta necessària adaptació i adequació, actualització de l'educació a una època de canvis, que al final totes ho són, però de canvis molt ràpids, molt sobtats, molt profunds, molt intensos. I per tant, com des de l'espai de trobada de la comunitat educativa i també des de l'Institut de Reflexió de les Ciències de l'Educació podem aprofundir en aquesta millora necessària. Com deia, en un món canviant que cada cop és ple de nous reptes, és important tenir espais on aixecar una mica la mirada, on poder reflexionar junts i juntes com és aquest cicle de debats, i on, com també deia fa un moment, ho fem cadascú des del seu bagatge, des del seu aprenentatge, des de la seva motxilla, amb grans experts i expertes que després presentaré una miqueta, però també amb una representació a la fila zero d'experiències que ja han succeït, ja estan succeint, ja estan donant fruits, i també amb tots i totes vosaltres amb aquesta voluntat que aquest sigui un espai de diàleg i no només de conferència. Estem, com deia, en un espai, en un moment de canvis profunds i sobtats, estem en un moment de desigualtats que creixen, en un moment amb una emergència climàtica que ja no està en qüestió que existeixi, que estem ja no en una època de canvi climàtic, sinó d'emergència climàtica, en uns moments on, a més, això impacta en l'educació, que són les persones més petites de la nostra ciutat, les persones que, per tant, menys responsabilitat tenen en aquesta desigualtat climàtica i que són qui durant més temps i més profundament patiran els efectes d'aquesta emergència climàtica. Nosaltres a nivell de ciutat hem tirat endavant transformacions de calat els últims anys i hem intentat que les escoles fossin protagonistes de totes aquestes transformacions, tant dins l'escola, i aquí
no m'hi allargaré, però avui hi ha 45 centres públics que el 2015 no hi eren, també amb diferents plans de posta al dia de les escoles públiques perquè estiguin en perfecte estat de revista com a equipament clau per la superació de les desigualtats i la construcció d'una ciutat més justa, però també tot el que fa referència a uns entorns més amables que acompanyen o dificulten el que passa dins l'escola, amb unes escoles que surten a fora a fer la seva tasca educativa, i això també va ser un aprenentatge pandèmic, però que ha vingut per quedar-se, quan les escoles necessitaven espai i la ciutat els hi cedeix, però que això, en el fons, és innovador, però ja ho feia l'Escola del Mar fa 100 anys, l'Escola del Bosc, totes aquestes grans escoles que fa 100 anys innovaven d'una manera similar a la que ho fem avui, perquè hi va haver un peron, diguem, en innovació pedagògica i reflexió en la que Catalunya sempre i Barcelona sempre ha destacat. Tenim clar, com deia, que per aquesta ciutat justa i democràtica l'educació és un pilar fonamental, per això a l'Ajuntament destinem el 7% del pressupost a l'educació i ho fem amb una mirada més enllà de competències, sinó amb allò que toca fer a la ciutat per millorar l'educació, anant més enllà del que ens pertoca, perquè creiem i estem absolutament convençuts i convençudes que això és el nostre deure si volem aquesta ciutat més justa, més feminista, més lliure. Sí o sí hem de tenir una educació de qualitat a la ciutat. Vull aprofitar també en nom propi, en nom de l'Ajuntament i també de l'Institut de Ciències de l'Educació, agrair al CCCB la col·laboració, la participació. És un plaer poder estar acollits a un espai com aquest, poder fer aquest debat, aquesta reflexió, i també a l'Institut francès, que col·labora també facilitant el tercer debat amb Philippe Mérieux, i tindrem la col·laboració de l'Institut francès. En aquest cicle abordarem 3 temes que són, sens dubte, rellevants i importants en els moments que estem vivint i que també van de la mà d'aquesta transformació, d'aquest aprofundiment de llibertat, de justícia a la ciutat, i perquè per fer una ciutat més justa, més verda, més democràtica, més feminista, necessitem entendre, debatre i entomar el repte de com afecta la irrupció de les noves tecnologies en tots els àmbits socials i també en l'àmbit de l'educació i reflexionar sobre els drets digitals dels infants, sobre la implicació de l'accés i a vegades abús de les pantalles a les escoles i a la societat en general, per tant un debat fonamental. Farem un segon debat sobre la situació d'emergència climàtica i aquí també el moviment juvenil ha anat per davant de les institucions i ha liderat amb pes la reflexió col·lectiva al voltant de l'emergència climàtica. Per tant, un segon debat sobre emergència climàtica declinada en clau escoles i educació, perquè aquests són debats eminentment educatius. I per últim, com entomem des de l'escola, des de l'educació, des de la ciutat educadora i els barris educadors aquesta lluita per la igualtat d'oportunitats en l'educació i els reptes que les diverses vulnerabilitats ens situen a l'agenda. Fent especial èmfasi que l'últim dels debats el farem el 7 de març, per tant la vigília del 8 de març, que és també una lluita que la ciutat fa molts anys que reivindica el feminisme com a manera de superar desigualtats, però que els darrers anys també ha pres una especial força aquesta lluita, superant alguns esquemes, entrant també en contradiccions dins del propi moviment feminista, però sempre avançant, obrint camí i jo crec sent mostra, sent exemple per a altres lluites que han vingut darrere. Esperem que la participació sigui altíssima. Avui la veritat és que fa goig, el dia no acompanya, hem de demanar disculpes perquè la sala, la climatització ha fallat a l'últim moment i per tant potser algú té una mica més de fred del que seria confortable, en tot cas disculpes, però esperem que aquesta sala plena es repeteixi aquests 3 dies i que puguem debatre i aprofundir en aquests 3 reptes que sens dubte ens ajudaran a construir una educació millor i per tant una societat, una ciutat més justa. I jo, res més, us presento
a les dues persones, les dues dones que faran la conferència inicial. D'una banda conduirà l'acte la Sandra Gómez, és politòloga, investigadora especialitzada en desigualtats sociodigitals i els impactes de les transformacions digitals en l'educació. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres. I la Marta Peirano, que és la ponent d'aquesta tarda, és escriptora, periodista, especialitzada en tecnologia i poder i ens parlarà precisament sobre el disseny de les tecnologies i el poder, així com de drets digitals i privacitat. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres. Jo res més, espero que gaudiu del debat, espero que puguem aprofundir i no només gaudiu, sinó que participeu, perquè la idea del Consell Educatiu de la Ciutat, la idea de l'Institut de Ciències de l'Educació és aquest espai com a trobada, com a intercanvi, com a reflexió compartida, que és com al final surten millor les coses quan les compartim, quan les reflexionem entre tots i entre tots millorem les idees preconcebudes amb les que hem arribat cadascú a aquesta sala. L'educació és una cosa massa important com perquè cadascú la faci des de la seva parcel·la de manera aïllada i, per tant, tot desitjant que n'aprenguem molt avui, desitjo que gaudim molt de la tarda. Gràcies. Bé, gràcies Pau, gràcies a totes i tots per acompanyar-nos avui en aquest primer debat del cicle. És per mi un plaer estar avui aquí i voldria en primer lloc, abans de començar, agrair a l'organització que hagi volgut comptar amb mi per estar en aquest espai, que al final el que pretenem és contribuir a la reflexió, als reptes que té l'educació en un món que, com deia una mica la frase que conduïa aquest cicle, en un món que es troba immers en un profund procés de transformació. Comentàvem just abans, 2 minuts abans de començar aquest espai, que dona una mica la sensació que quan hi poses una mirada crítica entorn a les tecnologies digitals, al paper que tenen en les nostres vides, aquí i al darrere, etc., no sol ser difícil que aparegui alguna veu que ens posa aquesta etiqueta de tecnòfobes, de vegades. Llavors, m'agradaria començar amb aquesta molt breu contextualització apuntant que és evident que les tecnologies digitals ofereixen innegables oportunitats per a les millores per a la millora, per les potencials millores de les condicions de vida de les persones. Però això no vol dir que constitueixin per si soles la solució a les grans escletxes socials, sinó que al final, com qualsevol avenç que resulta revolucionari, presenta profundes desigualtats. De fet, l'acceleració d'aquest procés de transformació digital de totes les esferes de la nostra vida quotidiana, el que ha permès, entre d'altres coses, és posar de manifest les enormes desigualtats d'accés, si pensem en qüestions d'accés als recursos digitals, amb ubiquitat, que permetin l'autonomia, etc., a nivell d'ús i també a nivell d'aprofitament d'aquests recursos digitals. I això s'expressa en el conjunt de la ciutadania. I al final també com això està provocant que tota una part de la societat estigui quedant exclosa d'aquest nou paradigma social. La transició cap a una societat digital constitueix, sens dubte, un dels grans reptes o un dels principals reptes del segle XXI. Al final, perquè per les seves profundes implicacions a nivell social, a nivell econòmic, a nivell polític, a nivell cultural. Ens trobem enmig d'un procés de digitalització de les ciutats, de les administracions, de les empreses, de les institucions, de les llars, i és un procés que al final està marcat per una sensació de vertigen, de constant canvi, d'exigència per la transformació molt ràpida d'estructures, de models, de les relacions. I a més sembla que aquesta exigència per la transformació ha de ser ràpida, ha de ser molt ràpida. En aquest procés, que com us deia és vertiginós, adquirim, construïm un nou paradigma, un nou contracte social que al final marca les bases de la societat present però també de la societat futura.
En aquest context, llavors semblaria que apel·lar a la calma, apel·lar a la reflexió, al temps per pensar, al temps per construir col·lectivament, seria una cosa ingènua, sembla ingenu en un context que ens empeny a anar molt de pressa, parlar de calma, parlar de reflexió. A mi em sembla que res més lluny de la realitat, tot el que necessitem és justament aquesta calma. Mentre aquesta incorporació, com deia, de vegades frenètica, de tecnologies a les diferents esferes de la nostra vida no sempre deixa aquest espai a la mirada crítica, el que sí que sabem és que la inclusió social passa avui dia per l'abordatge d'unes desigualtats que també són digitals. L'aplicació d'aquestes mirades crítiques des de diferents àmbits del coneixement el que ens ha permès observar és que tractar les qüestions que estan relacionades amb l'accés a les tecnologies digitals, amb com hi ha col·lectius que poden accedir en major o menor mesura a una sèrie de recursos digitals, a la diversitat, si és major o menor, amb quina autonomia, amb quina ubiquitat. També en relació a l'ús, parlem fonamentalment de competències, d'habilitats, de capacitació digital, com això ens posa unes barreres o unes altres. Al final això és essencial i tenim clar que constitueix la base per poder abordar aquestes desigualtats sociodigitals. Però per mi, l'element que realment és transformador és l'abordatge de les desigualtats que es donen en el que diem com tercera dimensió de la bretxa digital, que és la dimensió de l'aprofitament d'aquestes tecnologies. En aquest sentit, hi podríem incidir des d'una doble visió. Si ens apropem a aquesta realitat des d'una visió micro, estem fent referència a aquelles desigualtats que es produeixen entre les persones, entre els col·lectius, en relació a la capacitat que tenen per extreure un profit, per extreure un benefici concret de l'ús d'aquestes tecnologies i que això impacta en un ventall d'àmbits que és amplíssim, a nivell educatiu, relacional, econòmic, laboral, social, institucional, del benestar, de la salut, etc. Les desigualtats en les maneres en què les persones poden aprofitar les tecnologies no només tenen un impacte a nivell individual, sinó que al final el que fan és modelar una societat estratificada en la que la relació amb aquestes tecnologies aprofundeix, inclús agreuja, almenys en alguns casos, les situacions de desigualtat i d'exclusió, mentre que incrementa o exponencialitza, si m'ho permeteu, els privilegis d'altres col·lectius. Si ens posem en una mirada o en una òptica més macro, la bretxa d'aprofitament es fa palesa en com s'estructuren les dinàmiques de poder entorn a aquestes tecnologies digitals i, més concretament, com s'articulen entorn a la informació i a les dades i com això afecta i impregna també les dinàmiques de funcionament de les diferents estructures en les que s'organitza la nostra societat, entre elles l'educació. Els processos de digitalització de l'educació, per tant, s'estan produint, per una banda, en un context que ha empès a una introducció accelerada de transformacions en els models educatius, a una incorporació frenètica de les tecnologies a les aules que no sempre ha pogut anar acompanyada de processos de reflexió i de mirades crítiques que al final el que requereixen, com deia a l'inici, és de temps. I, per altra banda, també s'ha produït en un context en el que unes poques multinacionals controlen el disseny tecnològic i pressionen per aquesta incorporació vertiginosa de les tecnologies en les diferents esferes de la quotidianitat, sobretot al final en aquells espais que són claus per al poder, com és l'educació, i com ho serien altres àmbits sobre els que s'està generant una forta pressió també en els darrers anys, com podria ser el de la gestió de les dades sanitàries o mèdiques, per posar un exemple. Aquesta vertiginositat, aquesta incorporació no sempre crítica de les tecnologies digitals és molt visible en els processos de transformació digital de l'educació, com ho demostraria el desembarcament de Google a les aules. Aquesta dinàmica i política educativa té serioses derives que afecten, entre d'altres qüestions, els drets digitals i l'educació de qualitat de l'alumnat i que presenta també seriosos problemes ètics i legals, però que constitueixen la base del negoci de les Big Tech.
Les dificultats de l'àmbit educatiu per revertir, i quan dic àmbit educatiu estic pensant en el conjunt de la comunitat educativa, no només a les escoles. Les dificultats de la comunitat educativa per revertir les desigualtats sociodigitals al final veuen de les dificultats per abordar els eixos d'exclusió clàssics propis d'aquesta estructura social, però també de la incorporació d'unes tecnologies que no són neutres, com bé ens mostrarà la Marta, i que estan orientades a captar la nostra atenció i les nostres dades. Finalment, m'agradaria apuntar que, com deia, intentant fugir d'aquesta etiqueta de tecnòfoba, m'agradaria apuntar que la meva intervenció no té per objectiu insinuar que no s'ha de produir un procés de transformació digital de l'àmbit educatiu, sinó més aviat convidar, sent coneixedores d'aquesta realitat i de les implicacions presents i futures d'aquest procés, convidar a fugir d'aquesta vertiginositat i dedicar el temps suficient i necessari a la reflexió. En aquest sentit, potser cal que abans de preguntar-nos el com, tenim com certa tendència a preguntar-nos el com incorporo una tecnologia determinada a l'aula, com ens adaptem a l'aparició o el sorgiment d'una tecnologia concreta. Potser el que cal és preguntar-nos el què, preguntar-nos el per què i sobretot preguntar-nos el per a què. El meu és doncs un al·legat a la calma en un món que ens empeny a la velocitat, és un al·legat a la necessitat de reflexió profunda, d'una mirada crítica que permeti establir les formes d'incidència social necessàries per tal que aquest desenvolupament tecnològic no esborri la construcció d'una ciutadania digital. I, per tant, estic parlant de drets, estic parlant de llibertats, estic parlant de la construcció d'un nou contracte social que ha de tenir com a epicentre la garantia d'aquests drets en un escenari en el que la informació constitueix el vector al voltant del qual s'articula aquest model. En aquest procés de reflexió i de transformació crec que resulten imprescindibles veus com les de la ponent que avui ens acompanya i que tinc la sensació que aporten llum entre el vertigen i ens conviden a pensar de forma crítica quin és el paper i quin és el poder d'aquestes tecnologies i també de qui les dissenya. La Marta Peirano, que serà la persona que ens donarà aquesta llum, que jo us deia, entre el vertigen, és periodista i investigadora especialitzada, com ja ens deia el Pau, en la relació entre la tecnologia i el poder. Ella és fundadora del diari ADN, de la revista Campo Base, dels projectes Copyfight, CryptoParty Berlin, Hackers Berlin. En 2015 es va incorporar al diario.es, on ha estat cap de Cultura i Tecnologia i en els darrers 2 anys adjunta a la direcció. També és autora de diversos llibres i articulista sobre drets digitals, ciberseguretat i privacitat i sobre tecnologia, capitalisme i crisi climàtica. D'entre aquests, per mi, alguns dels imprescindibles són Pequeño libro rojo del activista en la red, El enemigo conoce el sistema i un, el més recent de tots, Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Marta, endavant, quan tu vulguis. Para que no sean meloditas. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a mis anfitriones, a la Consellería de Educación, a la Autónoma, al CCCB. Estaba pensando justo ahora que es un centro que conozco desde que nació y con el que siento casi como un romance permanente, porque aquí he descubierto algunos de los pensadores, de los educadores, de los artistas y hasta de los músicos que más han influido en mi manera de ver el mundo. Y también disculpándome porque con estos anfitriones pues mi catalán sigue dejando mucho que desear. Hablaba Sandra del tema de que te llamen tecnófoba, ¿no? Cuando hablas de manera crítica de las tecnologías. A mí esto es algo que me llega pasando mucho tiempo y me resulta doblemente gracioso porque solo le he dedicado 30 años de mi vida a la tecnología, es un tema que me obsesiona. Soy tecnófila a
a morir. Prácticamente he dedicado más tiempo. El otro día leí que Juan José Millás decía que había leído más intensamente de lo que había vivido, ¿no? Y yo pensaba, yo he leído, he navegado, he jugado, ¿no? He pasado interactuando con tecnología intensamente una gran parte de mi vida. Entonces, lo que sí que, como periodista, hace muchos años que soy periodista y que me dedico a la tecnología, que es el tema que más me gusta, pienso que mi trabajo no es hacerle notas de prensa a las grandes empresas tecnológicas de nuestro tiempo, ¿no? Sino yo considero desde el principio que mi trabajo es ver lo que venden, compararlo con lo que tienen y subrayar las diferencias, ¿no? Entonces, en los últimos 10, 20 años, pues la diferencia entre lo que venden las grandes empresas tecnológicas de nuestro tiempo y lo que realmente nos dan ha crecido mucho. Es decir, hay libros y libros y libros enteros que escribir sobre la diferencia entre lo que nos cuentan y lo que realmente nos dan, ¿no? Que incluye también lo que nos quitan muchas cosas. Pero bueno, yo he dedicado los últimos años de mi vida a pensar sobre cuáles son las tecnologías de nuestro tiempo y para qué sirven, ¿no? Qué es lo que nos dan y qué es lo que nos quitan. Y bueno, pues hoy voy a hablar de unas tecnologías a las que generalmente nos referimos cuando decimos la tecnología, aunque en realidad solamente son una clase de tecnología, y que también últimamente son las que nos referimos cuando decimos Internet. Porque aunque no son Internet, se están convirtiendo en Internet, ¿no? Yo siempre las he comparado como una especie de infección de hongos, como una especie de candidiasis que le ha salido a la infraestructura de la red, que era una infraestructura que sin ser especialmente pública sí que era particularmente múltiple, ¿no? Una serie de infraestructuras entre cables submarinos, antenas, repetidores, cables de fibra óptica que atraviesan nuestras ciudades, ¿no? Que tienen muchos dueños y muchas frecuencias y muchos sistemas. Esas infraestructuras han sido colonizadas por un grupo muy pequeño de empresas que han básicamente ocupado la mayor parte de su ancho de banda y ahora prácticamente el 80% del tráfico que circula por Internet pasa por sus servidores, ¿no? Y ahora voy a contar un poco por qué eso es un problema. Entonces, todos sabemos quiénes son estas empresas. Una cosa que no sabíamos hace 20 años cuando empezaron a hacerse fuertes, pero que sabemos ahora, es que nos espían. Este año creo que se hace... No recuerdo, creo que en junio se hacen exactamente 10 años de que Edward Snowden, el entonces todavía analista de la NSA, denunció con un montón de documentos que el gobierno estadounidense, junto con varios aliados en el mundo, nos espiaban a través de las aplicaciones de nuestros ordenadores y de nuestros móviles y de pues, aplicaciones que nosotros mismos instalábamos en nuestras vidas, ¿no? Y que a través de esas aplicaciones pues, entraban en nuestra intimidad más profunda con todo tipo de intenciones y de objetivos. En aquel momento los teléfonos eran frecuentes, pero digamos que tenían menos habilidades de los que tienen ahora. El número de sensores en 2013, la media de sensores de un teléfono era de 13. Era de 9 sensores, entre 7 y 9 sensores. Ahora nuestros teléfonos, esos teléfonos que nosotros compramos con nuestro dinero y que tenemos encendidos las 24 horas del día, que es lo último que miramos antes de irnos a la cama y lo primero que miramos al despertarnos, esos teléfonos tienen una cámara por delante, una cámara por detrás, más o menos 3 micrófonos, 3 sistemas distintos de geoposicionamiento y una media de entre 15 y 17 sensores. Es decir, son una máquina de capturar datos sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y en qué estamos pensando. Y luego a esto le hemos ido sumando capacidades que antes no tenían, que es la de recoger datos biométricos, que son particularmente peligrosos o delicados porque son los datos que nos identifican de manera única. Es decir, que no son datos como nuestra matrícula o nuestro número de teléfono o nuestra dirección postal o nuestro nombre y apellidos, ¿no? O nuestro DNI. Son datos que nadie más en el mundo puede tener y además datos de los que no podemos librarnos. Hay narcotraficantes que se liman las huellas de los dedos, ¿no? Pero en general creo que nadie en esta sala tiene presupuesto para este tipo de operaciones. Y luego
A eso les vamos sumando pues, esto que llamamos el Internet de las cosas, que yo siempre llamo el Internet de las cosas que hablan de ti a tus espaldas, que son todos estos objetos que cada vez son más, ¿no? Que se conectan a la red, que antes, bueno, pues, antes eran determinados juguetes, luego empezaron a ser esos altavoces inteligentes y ahora empieza a serlo todo, ¿no? Tu coche, tu nevera, yo qué sé, tu horno, tu tostadora, todo. Todos estos objetos están recopilando datos sobre ti, a veces vigilando a todos los miembros de tu familia, ¿no? A través de su voz, que es un dato biométrico. Y a esto le sumamos un nuevo objeto que en los últimos años ha ganado popularidad y que para mí es como una versión como súper empoderada de la clase de cosa que te ponen en el tobillo cuando cometes un crimen muy serio. Entonces, todos estos objetos van recogiendo datos acerca de tu comportamiento y de tu contexto y de las personas que te rodean y se van juntando, ¿no? Y correlacionando en una cosa que llamamos la nube y de la que no me voy a empezar a hablar ahora mismo, pero que no es una nube. Se van juntando en la nube y en la nube lo que hacen es, digamos que, juntarse para no solamente saberlo todo de ti, sino además sacar conclusiones sobre ti que tienen que ver con tu yo estadístico, es decir, yo como mujer de determinada edad que vive en esta ciudad, que se dedica a tal cosa, ¿no? Mi yo estadístico y luego mi yo personal. Es decir, una mezcla de lo que yo soy y todos los yos potenciales que demuestran gente parecida a mí que existe ahora mismo en el mundo, que ha existido, ¿no? Por un lado eso, y por otro, una habilidad que no existía hasta ahora, que era la habilidad de identificarte de manera única, sin que tú des tu permiso, es decir, sin consentimiento y sin que te enteres. Ahora mismo, por ley, por la Constitución, te permite no identificarte cuando alguien te lo pide. Incluso si es un policía. El policía te puede llevar a comisaría, ¿no? Si de repente el contexto lo justifica, pero en principio, si alguien te para por la calle y te pregunta quién eres, tú tienes derecho a decir que no te da la gana contestar a eso, ¿no? O sea, tienes derecho a ser anónimo. Ahora, sin embargo, podríamos estar rodeados de cámaras conectadas a sistemas de identificación facial que nos reconocerían sin que nadie nos pregunte, sin que tengamos la habilidad de decir que no y además sin que tengamos la habilidad de saberlo. Es decir, por primera vez podemos ser identificados en cualquier contexto, por cualquiera, en cualquier momento, sin consentimiento. Esto es muy importante. Y uno de los ejemplos que yo suelo poner es una cosa que le pasó, que publicó el New York Times hace un año y que lo publicó como un artículo de opinión. Curiosamente, yo soy periodista, pienso que lo hicieron para no meterse en líos, pero lo que hicieron fue básicamente comprar una base de datos de una operadora telefónica de Estados Unidos, que hace dinero vendiendo bases de datos sobre los movimientos de sus clientes, ¿no? Teóricamente son anónimos. ¿Qué pasa? Que anónimos en este contexto no significa nada, ¿no? Y entonces los datos que siguieron fue los de este señor que se llama Ronnie Vincent, que básicamente fue uno de los 2.000 personas que entraron en el Capitolio el día 6 de enero de 2021, sin permiso, con armas, y que lo estuvo documentando en sus redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues esta entrada de Twitter ya no existe, no la busquéis, solamente existe en el New York Times, pero Ronnie Vincent llevaba un teléfono en el bolsillo. Y entonces, gracias al teléfono de Ronnie Vincent, el New York Times, con una sola base de datos de una sola operadora, consiguió ver, aquí los datos exactos no están por proteger su privacidad, obviamente, pero consiguieron ver de dónde salió de su casa en Kentucky, es decir, cómo salió de su garaje, todo el itinerario que hizo hasta llegar a Washington, en qué lugares se paró, aquí están las flechitas, y cuando llegó a Washington, llegó a la ciudad, cómo estuvo pululando más o menos por la manifestación hasta que se acercó al Capitolio, a la puerta del Capitolio a las 3 de la tarde, y cómo efectivamente atravesó la puerta del Capitolio y más o menos el itinerario que tuvo dentro, ¿no? Y esto lo podían haber hecho con todos y cada una de las personas que llegaron al Capitolio ese día. Esto obviamente son datos que facilitaron mucho su detención. Cuando estos señores que pensaron que iban a salvar la democracia americana se encontraron con que en realidad la estaban poniendo en peligro, ¿no? Pero esto lo publicó el New York Times para demostrar que anónimo, en realidad, en este contexto no significa nada, porque basta con cruzar 3 datos al azar
para saber quién es ese dato anónimo que se mueve. Todos tenemos un teléfono y nuestro teléfono tiene una matrícula que lo identifica de manera única. Aquí y en China es la misma matrícula, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas las empresas que se dedican a esto, evidentemente, desanonimizan con gran facilidad. Pero sobre todo, yo lo utilizo para explicar que estamos hablando de una sola base de datos, que además es casi pública, porque es que se la puedes comprar. Creo que se gastaron $100 en esa base de datos a una operadora que la vende de manera abierta. Es decir, que no es que la hayan comprado en el mercado negro, no han tenido que irse a la dark web para comprarla, ¿no? Nadie ha tenido que hackearla. Y sin embargo, hay empresas que se dedican a combinar todas las grandes bases de datos del mundo, como por ejemplo Palantir, que además de todas las bases de datos comerciales que se pueden comprar, tiene todas las bases de datos administrativas del gobierno de los Estados Unidos, desde las de tráfico, las de sanidad, es decir, las de educación, porque Estados Unidos tiene un régimen de datos que es distinto del nuestro. Lo que pasa es que estas empresas, generalmente, pese a nuestra legislación, no responden a nuestra legislación, responden a la suya, ¿no? Entonces, esta base de datos no era de Palantir. Palantir tiene muchísimos más datos. No era la de Clearview, que es una empresa que utiliza la policía no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, para identificar personas sin su permiso, sin su consentimiento, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero básicamente es un sistema que ha rastreado todas las fotos etiquetadas que hemos ido etiquetando en los últimos 20 años en el Instagram, en el Facebook y en todas estas aplicaciones, y se ha convertido en un Shazam de las caras, ¿no? Esto que te Shazam, que cuando no sabes cuál es una canción, usas Shazam y te dice cuál es. Pues esto hace lo mismo con las caras. De hecho, si tú vas en el metro y ves un chico guapo, por ejemplo, y dices, ay, me encantaría saber quién es, le puedes hacer una foto con Clearview y rastrear todas las veces que ha aparecido su cara en Internet. No solamente las veces que ha aparecido voluntariamente, ¿no? Como haciéndose un selfie o saliendo en una foto con sus amigos o en fotos del trabajo o en su currículum, sino esa foto en la que sales porque unos turistas japoneses le hicieron una foto a una estatua y tú estabas pasando justo por detrás, ¿no? Como incluso aquellas imágenes que tú no sabes que existen, ¿no? Y bueno, luego está Pegasus, la estrella de los últimos 2 años, que ya sabemos a qué se dedica y cómo funciona, que forma parte de un servicio. Es decir, estamos hablando ya de un mercado de servicios del que Pegasus es un poco como el Cambridge Analytica de la supervigilancia súper enfocada, ¿no? En el sentido de que cuando os acordáis de Cambridge Analytica, ¿no? Esa empresa que ayudó en el Brexit y que apoyó la campaña de Trump y que básicamente se dedicaba a robar datos de Facebook para poder manipular a los votantes. Pues lo que le pasó a Cambridge Analytica es que el escándalo tumbó la empresa, pero popularizó el mercado de servicios al que pertenecía. Y entonces ahora hay muchos Cambridge Analytica trabajando para muchos partidos distintos en muchos países distintos. Con Pegasus pasa lo mismo. Pegasus a lo mejor, o la NSO, que es la empresa que hace Pegasus, ahora tendrá problemas para negociar con, digamos, países grandes que no sean regímenes autoritarios, pero ahora hay muchas NSOs trabajando para conseguir muchas aplicaciones como Pegasus para todo tipo de personas, empresas, gobiernos, etc. Y estas son la clase de servicios que acaban pues, persiguiendo, siempre dicen que son para perseguir terroristas, ¿no? Todo en esta vida es para perseguir terroristas, pero acaban persiguiendo a estudiantes cuando van a manifestarse por el clima, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Pegasus hemos visto que cientos de sus objetivos eran activistas, abogados de derechos humanos, estudiantes, ¿no? Estudiantes que formaron parte de algún tipo de manifestación, políticos, es decir, estas herramientas el problema es que existan. No que una empresa diga que las usa para el terrorismo y que luego las use para otras cosas, ¿no? No deberían existir, pero es que existen porque existen todos esos datos que nosotros estamos contribuyendo cada día con nuestros dispositivos. Y luego hay bases de datos que existen
y que son bien intencionados, pero que el hecho mismo de que existan ponen a gente en peligro. En los últimos meses veíamos, por ejemplo, cómo los talibanes han encontrado máquinas de identificación biométrica que han dejado en Afganistán los militares estadounidenses y que ellos utilizaban para poder identificar a sus aliados, es decir, aquellas personas en Afganistán que estaban colaborando con el ejército americano como traductores, como guías, como educadores, es decir, personas que para ellos eran aliados que estaban asistiendo a la democratización de Afganistán y que están en una lista que los talibanes han encontrado porque esa tecnología existe y esa lista estaba dentro, ¿no? Como por ejemplo en los últimos días hemos visto que ahora acosan a universitarias afganas, acosan, a veces las matan, porque sus nombres están en listas universitarias. Es decir, las bases de datos son peligrosas, ¿no? No pueden generarse de manera automática y son demasiado importantes para quedar en manos de empresas estadounidenses que no sabemos a quién se las venden. ¿Por qué no dejamos de usar estos teléfonos y estas aplicaciones y estos dispositivos? Básicamente porque son adictivas. Y son adictivas no porque seamos una generación particularmente propensa a la adicción, sino porque están diseñadas para serlo. Es decir, el síntoma es que pasamos más tiempo con estos dispositivos del que dedicamos a las personas más importantes de nuestras vidas, han conseguido que cuando no sabemos qué hacer con nosotros mismos, incluyendo cuando, no sé, se pone rojo un semáforo, ¿no? Y tenemos 3 segundos ahí en los que no sabemos qué hacer con nosotros mismos, saquemos el teléfono y nos pongamos a desbloquear cosas y a abrir, tocar iconos y todo eso, de forma automática, de forma mecánica, como una especie de compulsión, porque están diseñadas copiando, literalmente, lo que hasta ahora era el diseño más adictivo que conocía el hombre, que era la máquina tragaperras. Y la máquina tragaperras tiene 3 principios básicos. O sea, tiene muchos detalles, pero está basada en 3 cosas. El aislamiento, y bueno, pues una pantalla de un móvil no es como una televisión en la que puedes ver un partido con tus amigos o ver una película con tu familia, sino que es algo que literalmente te aísla de los demás porque es unipersonal, ¿no? Está diseñada para que la veas solo tú, con un teclado que solamente puedes usar tú. El contenido que te muestra es infinito, y esto es un dato súper interesante, porque es como tú te acabas, tienes sueño, te tienes que ir a dormir, te tienes que ir a trabajar, te tienes que ir a comer, tienes que hacerle caso a tus hijos, ¿no? Pero el contenido no se acaba nunca. Es decir, no te puedes acabar Internet, no te puedes acabar Twitter, no te puedes acabar Instagram, ¿no? Y esto es parte de su intríngulis, ¿no? Y luego hay una cosa que es casi la más importante, que en la industria del juego se llama event frequency, la frecuencia de acontecimiento, que en el juego consiste en intentar que haya el máximo número de juegos en el menor tiempo, para que cada juego, es decir, cada vez que tú tiras de la palanca o aprietas a un botón y activas una cosa hasta que unas campanitas te dicen si has ganado o has perdido, eso es un juego, cada uno de esos juegos sea cada vez más corto porque cada uno de esos juegos corresponde a lo que llaman un loop de dopamina. Es decir, te da chutes dopamínicos. Y la dopamina es un poco como un neurotransmisor que dicen que es la droga del placer, pero no es exactamente la droga del placer. Es la droga del querer más, es la droga de la compulsión, es la droga que te activa a hacer cosas, ¿no? Y a lo que te activa en este caso en el que estás aislado, ¿no? En este loop, jugando un juego detrás de otro, en un contenido infinito que no se acaba nunca, a lo que te activa es para volver a jugar y volver a tener otro chute de dopamina. Y entonces, en este loop, es donde nos quedamos atrapados, ¿no? Y bueno, voy a dar un ejemplo que es el más, digamos, el más límite de cómo copian literalmente estos diseños. Y es que antes las máquinas tragaperras se llamaban el One Arm Bandit, el bandido de un solo brazo, porque efectivamente pues, eran este bicho que vemos aquí tan mono, que además de un solo brazo tiene un solo ojo, me he fijado hoy, en el que tú tirabas de la palanca y entonces había un bombo físico que se movía y entonces según tú tiraras más fuerte o más despacio, el bombo se comportaba de una manera o de otra. O sea, realmente era un juego. Era un juego muy difícil de ganar, probablemente, pero entre tu input y el output que te daba la máquina, había una conexión. Ahora las máquinas tragaperras son un ordenador con una palanca delante.
Es decir, no hay conexión entre lo que tú haces, la velocidad, la fuerza, todo eso, y lo que pasa en el juego. Y sin embargo, la palanca sigue ahí para que tú sientas que sí la hay. Porque eso activa como la parte de tu cerebro que está evolutivamente diseñada para aprender. Es decir, esto es como cuando tú juegas al baloncesto y cuanto más juegas, más cerca estás a lo mejor de encestar, ¿no? O sea, vas haciendo microcorrecciones y cada microcorrección te va acercando a jugar bien. Y esto es algo que nosotros estamos evolutivamente diseñados para disfrutar. O sea, nos da mucho placer mejorar en las cosas. Y entonces, tanto la máquina tragaperras como las aplicaciones del móvil en las que en lugar de una palanca hay esto, que es la copia literal de la palanca, ¿no? En formato vertical. Bueno, a veces haces así, ¿no? Como en Tinder, y a veces haces así. Pero es básicamente esa palanca que te dice que entre que estás haciendo este gesto, estás activando un juego, event frequency, y no sabes lo que viene después, esa combinación es como produce una química, ¿no? que nos motiva a seguir. Es decir, es como una especie de píldora dopamínica que nos afecta mucho y para la que además no estábamos preparados. Es decir, somos la primera generación que se enfrenta a esto, ¿no? Todo esto son, o sea, esto y muchas más cosas son, digamos, trucos para diseñar comportamientos que se inventó un señor que se llamaba B.F. Skinner, pero que tiene a su heredero en otro señor que se llama B.J. Fogg, que es el fundador del Laboratorio del Diseño del Comportamiento de la Universidad de Stanford, que es a donde van a estudiar todos los que quieren montar una plataforma digital que sea todavía más adictiva que... ¿Cuál es la más adictiva ahora mismo? Pues que TikTok, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a todo esto se juntan cosas como un concepto que viene más de la alimentación, pero que yo siempre uso porque lo explica muy bien, que es el punto de gloria. Es decir, aparte de todos esos trucos mecánicos que activan, digamos, distintas funciones cognitivas que te hacen jugar de manera compulsiva o abrir de manera compulsiva tu teléfono, hay el factor del contenido. Y entonces el contenido en alimentación, el punto de gloria, es una mezcla de sal, azúcar y grasa que hacen que una cosa nos resulta irresistible para el paladar, ¿no? Si encima esa cosa irresistible la pones en cuadraditos pequeños en lugar de en un plato grande, ¿no? Es decir, para que tú vayas haciendo así, event frequency, frecuencia de acontecimiento. Entonces nos encontramos con este fenómeno de no puedo parar, ¿no? Hasta que me termine la bolsa o el paquete de Pringles o lo que sea. Todo esto se llama el punto de gloria. Y ese punto de gloria es el que buscan pues, plataformas como Netflix, plataformas como YouTube, plataformas como Spotify, para saber exactamente en qué punto deja la gente una serie, ¿no? Para quitar ese punto en la siguiente serie, ¿no? Y poner otro que les genera más adicción, qué tipo de personajes son los que más nos interesan, en qué tipo de, no sé, qué tipo de música es la que más acompaña una adicción. Recordemos que Netflix es la empresa que se inventó lo de vamos a ver toda una serie de todo un mes o de todo un año en una sola noche, ¿no? La que se inventó los maratones. Que decía el CEO de Netflix, nosotros ya no competimos ni con YouTube ni con nadie, competimos con el sueño. Que con comer y beber agua creo que es la tercera cosa que nos mantiene vivos, ¿no? Es como, vamos a matar a nuestros usuarios. Y luego hay un vídeo muy guay que os recomiendo, ya es un poco viejo, pero a mí me gusta mucho, de la periodista turca Sinet Tufekci, que ahora es columnista del New York Times, que habla de cómo ese punto de gloria en los vídeos de YouTube se ha convertido en una máquina de hacer talibanes, ¿no? de generar comportamientos o ideologías extremas en la gente. Porque dice ella, tú de repente abres un vídeo para ver yo qué sé, qué zapatillas te quieres comprar para correr y acabas viendo vídeos de triples maratones, ¿no? Porque YouTube siempre coge lo que tú le has pedido y luego te dice, tengo este otro vídeo que es como lo mismo, pero
un poquito más, ¿no? O abres un vídeo para ver cómo te haces una ensalada y acabas viendo vídeos, dice ella, como de veganos, ¿no? O como de, yo qué sé, gente que solo bebe agua. Como que nunca, dice ella, nunca eres lo suficientemente hardcore para YouTube, porque YouTube te va llevando, ¿no?, por esta senda en lo que cada vez te doy, veo lo tuyo y un poquito más, como para mantener tu atención, mantenerte pegada a la pantalla generando datos. Y entonces, esta combinación de diseños que generan unas mecánicas, ¿no?, y de contenidos que generan unas atenciones, digamos, casi del lóbulo frontal, ¿no?, como muy poco meditadas, generan una cosa que se llama el estado de flow, que suena muy rapero, pero en realidad es un fenómeno conocido en psicología en el cual tú entras en una especie de nirvana en el que te sientes en comunicación con lo que sea que estés haciendo. Es lo que te pasa cuando te pierdes leyendo un libro o trabajando, ¿no?, que es a lo que aspiramos todos, perdernos trabajando en lugar de sufrir. Lo que pasa cuando estás jugando el partido de tu vida y estás siendo buenísimo y es como que la física y tú sois uno, ¿no? Este es el estado de flow. Y esto es lo que buscan las máquinas tragaperras. O sea, la gente que es adicta a las tragaperras ya sabe que va a perder dinero. Nadie piensa que se va a hacer rico jugando a las tragaperras. No juegan por eso, juegan por el flow. El flow es ese estado en el que todo lo que haces está bien, ¿no? O sea, tu cuerpo está en comunión con el universo, estás en el lugar en el que tienes que estar y no estás pensando en nada. Y sin embargo, el estado de flow, que se inventó un psiquiatra ruso que se llama Csikszentmihalyi, impronunciable. Luego, si os interesa, os lo cuento. Tiene la particularidad de que es muy conductivo para contarte cosas sin que te des cuenta. Y entonces, la tercera gran, digamos, cualidad / característica / gran invento de estas plataformas digitales es que son máquinas de manipulación de masas, porque están diseñadas para robar tus datos, para conocerte, para ofrecerte algo que es lo que sabe de ti y un poquito más, para llevarte a donde quiere, para generar una compulsión, para que tú generes más datos, pero también para entrenar tu atención cognitiva, ¿no?, en torno a esta herramienta. Y en el medio, en ese contenido infinito, pues resultas muy fácil de manipular. Esto es lo que explica, por ejemplo, y hay una cosa muy importante de las redes sociales, que es que parece que son como la radio, como la tele o como otros medios que hemos tenido antes donde ya había propaganda y la gente decía mentiras y se utilizaban para manipular a las masas, con una diferencia, que es que estas le hablan al oído a la gente y le dicen a cada uno cosas diferentes. Es decir, esta foto, esta composición un poco oportunista que he hecho, el punto que quiere hacer es, antes un demagogo pues podía poner su discurso a todas horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, en todas las radios de un país, pero su discurso era el mismo para todo el país. Todo el mundo estaba escuchando el mismo discurso. Y luego se podían ir a la plaza y discutir si el discurso era verdad o era mentira, ¿no?, si les parecía interesante o no. Ahora, cada uno de nosotros estamos escuchando un discurso que ha sido diseñado específicamente para nuestro grupo poblacional y que es distinto del que escucha nuestro vecino, pero nuestro vecino no lo sabe y nosotros tampoco. Y entonces cuando bajamos a la plaza, nos ponemos a debatir el discurso y debatimos el discurso como si todos hubiéramos escuchado el mismo. Y entonces ahí es donde pasa que yo pienso que mi vecino está loco y mi vecino se piensa que yo soy nazi, ¿no? Porque los dos pensamos, pero sabiendo lo que sabes. Cuando en realidad lo que pasa es que solo sé lo que sé yo, pero ya no sé lo que sabe mi vecino. Yo ya no sé qué datos manejan los demás. Ya no compartimos realidad porque ya no compartimos un discurso. Y esto ahora lo llamamos polarización, pero en realidad es manipulación de masas. Así es como ocurre que de repente se juntan ese famoso 6 de enero un montón de gente muy extraña asaltando el Capitolio, cada uno de ellos con motivos diferentes. Porque ahí se juntó, bueno, esta foto para mí lo resume todo, ¿no? Había gente muy distinta en el Capitolio ese día. Había pues, gente muy religiosa, luego había antivacunas, luego estaba este señor vestido de, no sé, de Chihuahua. Había, yo qué sé, los Proud Boys, es decir,
Cada uno de esos grupos habían escuchado un discurso distinto, pero todos los discursos les llevaban al mismo sitio. Y estamos viendo que esto que pasó en el Capitolio se está convirtiendo en una cosa repetitiva. Y no sé si habéis seguido el asalto a la sede de gobierno en Brasil, pero a mí me pareció muy interesante que la gente llegó con ya me he torcido, con pancartas que ponían la primavera brasileña. Sospecho que pronto veremos una primavera madrileña o una primavera española. Es decir, esto evidentemente es parte de una cosa más grande, porque si no, no es una primavera, no es como la primavera árabe, ¿no? En fin, esto es un alto. La última característica que os quiero contar, y aquí es donde voy a llegar a la educación, es que estas plataformas digitales llegaron diciendo que iban a acabar con los intermediarios, ¿no? Que iban a conectar a las personas con los artistas, con los gobiernos, con las empresas, que iban a acabar con los intermediarios, y lo que han hecho, obviamente, es no solo sustituir a los intermediarios, sino además intermediar en lugares donde no hacía falta. Por ejemplo, ya es imposible sacar un producto al mercado sin venderlo en Amazon, y Amazon son mafiosos. Es decir, cuando sacas un producto en Amazon, no solamente compites con los productos de Amazon en situación de obvia desventaja, sino que además ellos se quedan todos los datos de tu negocio y tú no. Ya no puedes ser una pyme y vender, yo qué sé, pues jerseys hechos por, yo qué sé, presas de tu barrio, hechos con lana de ovejas del campo que tienes detrás de casa, súper local, teñido con, no sé, con cúrcuma, ¿no? Como la epítome de lo que es el negocio local, pequeño, perfecto, ¿verdad? Sin pasar por Instagram. Hace poco Instagram de repente dijo que si les hacían llevar los datos de sus servidores de los servidores de Instagram a los servidores europeos, estrictamente, que se iban de Europa, y muchos de nosotros, yo incluida, dijimos, sí, que se vayan. Y de repente me llamaron como, no sé, 20 amigos con pequeños negocios y me dicen, oye, que me quedo sin negocio, que yo sin Instagram no puedo vender. O sea, yo no puedo tener un negocio pequeño, local, sostenible, de cercanía, de proximidad, no sé qué, sin tener la infraestructura que me ofrece Instagram. Si no, no me salen las cuentas. ¿Qué más? Ya no se puede tener una fábrica sin usar inteligencia artificial que ofrecen las grandes plataformas, porque damos por hecho que la única manera ahora de progresar desde el punto de vista industrial es hacer lo que hacen ellos, y ellos son los que se quedan todos los datos. Ya ni siquiera puedes trabajarte el campo directamente, no, tienes que usar una plataforma. En este momento la plataforma principal es una plataforma de Bayer Monsanto. ¿Para qué querrá Bayer Monsanto, ¿no? Saber todas las características de tu finca, cuáles son los herbicidas que utilizas, qué semillas, qué agua, qué tipo de tierra, etcétera, etcétera? Bueno, lo veremos. Por ejemplo, en mi profesión hay un CMS, no sé si sabes lo que es un CMS, un sistema de gestión de contenidos, que es lo que usan todos los periódicos para sacar las noticias en digital y a veces hasta para hacerlas. Y entonces, de repente, en los últimos años, el que se ha hecho fuerte en los grandes periódicos de todo el mundo occidental ha sido el ARC, que es un CMS que le pertenece a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y que, por supuesto, todo lo que pasa por ese CMS tiene que pasar en los servidores de Amazon Web Services. Y además implementa, digamos, sistemas de gestión de datos y sistemas de inteligencia artificial que son los de Amazon Web Services, es decir, es un ecosistema. ¿Y para qué querrá Jeff Bezos tener acceso directo y además interno a todo lo que pasa en los grandes periódicos del mundo? No sé, yo qué sé, sus cosas. Y luego, un detalle. Notamos que pasa esto cuando, por ejemplo, son chinos los que lo hacen, ¿no? Ahora mismo la cosa es TikTok. Es como hay países en todo el mundo prohibiendo TikTok porque nos espía. Y, sin embargo, hasta hace muy poco no sabíamos de forma fehaciente, documentada y denunciada que nos espiaban. Lo sabíamos de las empresas americanas porque nos lo demostró Edward Snowden con su documentación. Y, sin embargo, de repente empezamos a pensar que la mayor parte de las infraestructuras de red europeas eran de una empresa china llamada Huawei y dijimos, aquí hay un problema. O sea, somos muy selectivos a la hora de evaluar este tipo de cosas. Y luego, en los últimos... Me he adelantado.
Y luego, durante la pandemia, ha habido 2 espacios en los que las redes sociales tenían el terreno completamente vedado porque están muy protegidos desde el punto de vista de los datos, en los que han empezado a mediar un poco a lo bestia. Uno ya sabéis cuál es. Pero bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos 2? La sanidad y la educación, efectivamente. Entonces, voy a empezar por la sanidad porque es donde estamos viendo un poco cuáles son las consecuencias para mí de forma temprana. Tim Cook, que es solo el CEO de la empresa tecnológica más grande del planeta y creo que se compite con Saudi Aramco en ser la empresa más valiosa del mercado en todo el mundo. Tim Cook dijo en 2019, antes de la pandemia, ojo qué listo es, dijo que la gran contribución de Apple al mundo, a la historia, él quería decir la suya, o sea, lo que no hizo Steve Jobs, va a ser la salud, ¿no? Y entonces él estaba pensando claramente en estos teléfonos, estos Apple Watches que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero no es el único. O sea, la salud ha sido como la gran doncella virgen a las que todo el mundo ha ido a saltar a la salida de la fiesta en los últimos 2 años. Todo el mundo está ofreciendo apps de salud y además vinculados a pulseras, vinculados a relojes, vinculados a, yo qué sé, a análisis de tu microbioma, de tu ADN, de tu bueno, pues de tu saliva, de todo tipo de cosas, ¿no? Hay gente que lo hace por salud, luego hay gente que lo hace porque le gusta saber que tiene antepasados vikingos si eres europeo o indios si eres estadounidense, esto es lo que más lo peta. Y siempre tienes un 2% de antepasados vikingos, ¿eh? Ojo ahí. Son unos pleasers de la hostia. Y luego, bueno, pues han empezado a surgir cacharritos, que me encanta especialmente porque dice, no es magia, es ciencia. Es magia. Es como tú soplas y te dice cuál es tu metabolismo, cuánto azúcar estás consumiendo en ese momento, cuánto te están subiendo, yo qué sé, las salchichas, las croquetas que te has comido, cuánto te están subiendo el azúcar en sangre. Y todo eso tiene que ser magia porque es científicamente imposible. Y un ejemplo de qué es lo que pasa cuando se junta la biología con la medicina con la tecnología es lo que ha pasado con esta señorita que se llama, ¿sabéis quién es, no? Que es la ex CEO de la ex empresa Theranos, que vendió un aparato que era capaz de hacer análisis complejos de sangre con una sola gota de sangre, ¿no? Lo cual todos los científicos implicados dijeron, ya, pero es que es materialmente imposible. O sea, es que no hay, o sea, no hay en una gota de sangre, como no hay glóbulos suficientes para saber, ¿no? Prácticamente nada. Y sin embargo, ella lo vendió y el motivo por el que está en la cárcel ahora es porque lo que ella estaba vendiendo era un objeto en realidad médico. Mientras que todos estos objetos que os he mostrado antes, en realidad son técnicos, tecnológicos. El mundo de la medicina, incluso en Estados Unidos, está fuertemente regulado, mientras que en el mundo de la tecnología nada está regulado. Todo es barra libre, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Por ejemplo, un ejemplo de lo peligroso que es dejar estos datos en manos de esta clase de empresas y dejar el desarrollo de este tipo de sectores en manos de estas empresas es lo que pasó cuando de repente el Parlamento Europeo se reunió para decir cómo va a ser la aplicación del radar COVID, ¿no? Para que siga, digamos, quede bajo los dictámenes de nuestra GDPR, de nuestros principios, de nuestros valores y todo eso, y estaban debatiéndolo cuando Apple y Google, que os recuerdo que ni son gobiernos, ni son parlamentarios, ni siquiera son europeos, dijeron, no os preocupéis, nosotros lo resolvemos. Que es como Apple y Google le dicen al Parlamento Europeo cómo va a ser la aplicación radar que los gobiernos van a utilizar para seguir una pandemia. O sea, a mí esto casi me parece, voy a exagerar, pero es casi un golpe de Estado, ¿no? Es como, ¿y a ti quién te ha votado? A ti no te ha votado nadie, tú no representas a nadie, pero entre los dos tienen el 99% del mercado de los móviles. Es decir, todos los móviles que hay en esta sala tienen un sistema operativo o de Apple o de Google. No hace falta que nadie les vote. Pueden decidir por su cuenta. De hecho, los 2 países que decidieron pasar de Apple y Google y decir ¿tú quién te crees que eres para decirme cómo hago yo mis políticas sanitarias? Fueron Francia e Inglaterra y los 2 tuvieron que ponerse de rodillas y pedir perdón porque su aplicación no funcionaba ni en el iPhone ni en los Android. Es decir, no les hace falta que les vote nadie, ¿no? Si ya la infraestructura que ellos desarrollan se convierte en la infraestructura de la que dependemos todos.
Segundo, el tema al que todos queríamos llegar, la educación. Este era un tema en el que ya estábamos entrando, pienso que en Cataluña antes que en ningún otro sitio, aunque es posible que esto solamente sea porque conozco muy bien el trabajo de Exnet. Pero lo que pasó durante la pandemia es que nos encontramos con que era inmediatamente urgente y necesario tener un sistema que nos ayudara a escolarizar a millones de niños y no lo teníamos desarrollado. No porque no se pudiera, sino porque realmente no lo teníamos. ¿Quién lo tenía desarrollado? Google. Google Escuelas, lo tenía desarrollado Apple para universidades y a mí me resulta especialmente interesante porque que de repente haya llegado Google Escuelas a las escuelas públicas y que no se haya detenido cuando un año después Frances Haugen, la famosa garganta profunda de Facebook, salió, o sea, habló en el Congreso, en el Senado estadounidense con pues, casi la misma cantidad de documentos que trajo Edward Snowden sobre la NSA para demostrar que Facebook sabía que los documentos, o sea, que la investigación interna de Facebook, de especialistas internos con acceso a todo lo que pasa en Instagram, a todo lo que pasa en WhatsApp y a todo lo que pasa en Facebook, sabía que sus plataformas eran perjudiciales para la salud mental de los niños. Y aquí me he permitido, todo esto está recogido bajo el epígrafe de The Facebook Files, porque estos documentos fueron publicados por el Washington Post en colaboración con Frances Haugen. Y básicamente lo que vienen a contar es que Facebook, o sea, esto es muy importante, porque esta es la primera vez que estamos hablando no de una universidad que está haciendo un proceso de ingeniería inversa para intentar detectar qué tipo de impacto tienen estas aplicaciones en los niños. No, estamos hablando de documentos internos de la propia empresa que tiene acceso a todos sus datos, ¿vale? Facebook sabía desde hace años que sus plataformas, por ejemplo Instagram, aumenta la ansiedad y la depresión en los niños, que tiene un impacto negativo en la autoestima y la imagen corporal porque se están comparando constantemente con otros niños y se están exponiendo constantemente de forma desprotegida, que, hay que sube el riesgo de acoso y de ciberacoso cuando tienes cuentas en redes sociales, que empieza a ser difícil para ti, nos pasa a nosotros, desarrollar habilidades sociales y relaciones saludables sin estar mediadas por la aplicación, que tienes mayor riesgo de adicción. No solamente el uso de redes sociales, sino de adicción, porque es que, por lo que he contado antes, porque estos sistemas que están diseñados para generar adicción lo que hacen es entrenarte el cerebro para que seas un adicto, es decir, para que pierdas tu habilidad de enfrentarte a la frustración, por ejemplo, ¿no? de jugar a cosas que son difíciles, de aprender cosas que son complicadas. Vosotros sois educadores, esto lo tenéis que haber notado, ¿no? Un impacto negativo en los patrones de sueño y de la salud física, porque están todo el día mirando una pantalla y porque apenas se mueven, interrupción del aprendizaje y del rendimiento académico muy vinculado con lo otro, es decir, les da poco el sol, se mueven poco, pierden su habilidad de resistir la frustración y de empujar para aprender cosas nuevas y difíciles. Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Todo esto tenéis acceso en The Facebook Files, en el Wall Street Journal. ¿Por qué es importante? Porque pienso que estos documentos han sido cruciales para una cosa que acaba de pasar, que es que la escuela pública de Seattle, los colegios públicos de Seattle han demandado, entre otras plataformas, a Facebook por atacar la salud mental de los jóvenes. Entonces, yo no tengo exactamente los datos de la demanda porque todavía son medio secretos, pero una de las cosas que me gustó es que la demanda ni siquiera es porque estas plataformas afectan la salud mental de los niños, sino que esto ya está demostrado. La propia Facebook lo dice. Lo que pasa es que lo dice de forma interna hasta que Frances Haugen lo ha denunciado, ¿no? Pero lo que ellos dicen es que lo que Facebook le hace a sus estudiantes, a ellos les obliga a crear nuevos puestos de trabajo en la escuela para poder atender los problemas mentales de los estudiantes, les obliga a entrenar a los educadores para gestionar los problemas mentales de los estudiantes, les obliga a tener como una infraestructura extra que no tendrían que tener si no fuera porque los estudiantes no están en el estado en el que tienen que estar.
Y esto es un problema que efectivamente es masivo, porque ¿qué estudiante no está en una plataforma social estos días? Es decir, si no estás en una plataforma social es casi un problema en sí mismo, ¿no? Es como tienes un problema de sociabilidad. Y entonces, bueno, yo creo que esta es una fórmula súper interesante para empezar a reconducir, ¿no?, el problema de los educadores y las redes sociales, que ahora mismo efectivamente viven un poco en un antagonismo cada vez más acelerado. Y que es real, es decir, ya tenemos documentado el problema. Justo hoy estaba escuchando que ha habido un estudio que correlacionaba los datos de salud mental de las escuelas estadounidenses, que por lo visto, de las universidades estadounidenses, que por lo visto hay una especie de, como de investigación bianual desde los años 80 de todas las universidades en las que van a ir testando más o menos la salud mental de los alumnos pues para ver cómo va, no sé, el futuro de América. Y entonces ha habido un estudio que hace una correlación desde la llegada de Facebook, que fue ahora exactamente hace 20 años, ¿no?, que no sé si recordáis que empezó como una especie de hot or not, no recuerdo si fue en Harvard, y luego se expandió al resto de universidades, ¿no?, y la salud mental de los alumnos según iba evolucionando la implantación de Facebook. Y los resultados son súper interesantes. Si alguien está interesado, que me lo pida después, que yo os lo mando. Y bueno, aquí en Cataluña tenemos la suerte de tener a Exnet. Yo creo recordar que Exnet había empezado a debatir, o al menos a resistir el tema de la implantación de Google en las escuelas públicas, no solamente de Google Escuelas como plataforma de educación, sino de Gmail, de Google Docs, de este tipo de documentación. Y ahora están desarrollando una plataforma, digamos, local, libre y, dicen, democrática para la educación a distancia, que es algo que muy probablemente tendremos que volver a utilizar en algún momento del futuro. Y entonces, pues dejándoos un poco con esta foto de una de mis películas favoritas, os doy las gracias por haberme escuchado tanto rato y pasamos a nuestras 3 plataformas locales, ¿verdad? Sí. Yes. Gràcies, Marta. Molt inspirador i crec que ens ha quedat claríssim que aquestes tecnologies no són neutres, que cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? Esto lo tenemos clarísimo, y que además no es casual y que hay un interés detrás de todo esto. Continuem, si us sembla, i com que anem una mica enganxadets de temps, jo intentaré ser com molt ràpida també per començar i obrir aquesta part de debat. Voldria fer com 5 cèntims inicials de com ens hem plantejat una mica que sigui la dinàmica. Avui contem amb la presència d'algunes experiències destacades, la Marta ja comentava una d'elles, en l'àmbit de la reivindicació dels drets digitals. Jo faré una presentació molt, molt breu a continuació d'aquestes experiències. Un cop les hagi presentat, els cedirem la paraula perquè puguin fer cadascuna d'elles una pregunta, recollirem aquestes preguntes i la Marta donarà una resposta. Un cop haguem fet aquesta part, obrirem el torn de paraula a tots i totes vosaltres. Si us sembla, el que farem és recollir en una o dues rondes això, 2-3 preguntes màxim, havíem acordat, oi? 2-3 a la vez, decía yo. 2-3 está bien. Está bien. 2-3 está bien. 2 o 3 preguntes i la Marta ens donarà resposta en funció del temps que anem tenint. Us sembla? Sí? Llavors, comencem. Com us comentava, avui contem amb algunes experiències destacades en l'àmbit de la reivindicació dels drets digitals. No és una recopilació exhaustiva ni molt menys, sinó que al final es tracta d'una representació de projectes amb rellevància, amb trajectòria, que des de l'organització s'ha volgut visibilitzar. Som conscients que segurament n'hi ha moltes més experiències que fan una tasca encomiable i que tant de bo les coneguéssim totes i poguéssim donar tota la visibilitat i l'espai que es mereixen. Diguem que avui el que farem és una mica un tastet d'algunes d'aquestes experiències rellevants.
Comencem amb digital democràtic. DD és un entorn educatiu per la digitalització integral dels centres. Agrega, simplifica eines de codi auditable, que són àmpliament consolidades, i les posa en una única suite. L'objectiu quin és? Que la sobirania de dades i els drets digitals de la comunitat educativa siguin respectats, sense que per això, que és com un dels perquès que sempre ens posen al davant, sense que per això perdem agilitat o calgui aprendre noves formes de treballar que puguin ser complicades. La innovació que aporta aquesta solució és fer que totes les aplicacions treballin en equip. DD forma part del Pla de Digitalització Democràtica de l'Educació elaborat per XNet, que ens comentava la Marta, i les famílies promotores de la FAC. Sorgeix amb la voluntat d'evitar la datificació de les persones per part d'aquestes grans tecnològiques de les que fa estona que venim parlant o la dependència tecnològica a eines tancades. I al final em sembla que és la prova, vull pensar que és la prova que la situació que ens hem presentat no pugui ser inevitable. DD és una eina per garantir l'autonomia tecnològica i la pluralitat tecnològica sobiranes i democràtiques dels centres educatius. És un projecte que compta amb el suport de la Direcció d'Innovació Democràtica i del Comissionat d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona i del Consorci d'Educació de Barcelona. En representació de l'experiència i d'XNet, avui comptem amb la Cecília Bayo, que és la coordinadora del projecte, juntament amb la Simona Levi. Benvinguda, Cecília. En segon lloc, també ens acompanya avui l'equip de l'ICE, de la UAB, Món Digital i Educació, que des de 2010 venen reflexionant sobre les xarxes socials digitals, i especialment en l'ús d'aquestes xarxes als centres educatius i en entorns infantils i juvenils. La seva preocupació al final era com afrontem aquesta dualitat, una mica en la que viu l'alumnat, que per una banda viu en una societat plenament digitalitzada i d'altra, molts dels centres educatius prohibeixen o tenen aquest temor front a aquestes xarxes socials digitals. El que han fet ha sigut desenvolupar una eina per ajudar a assolir un consum digital més saludable. En format de rúbrica, el que fa és que facilita la reflexió sobre els usos, sobre l'ús que s'està fent d'aquests dispositius digitals, de com aquests condicionen el temps de lleure, del tipus de consum que s'està fent, dels continguts que es publiquen, de la manera de fer-ho, finalment al final també de les actituds de responsabilitat social que es manifesten a la xarxa. En representació de l'ICE i d'aquesta experiència ens acompanya avui Carmina Pinya. En tercer lloc, la tercera de les experiències que avui volíem destacar és el manifest Infància i Pantalles. Aquest manifest té l'objectiu de conscienciar de la necessitat de preservar la primera infància d'aquesta sobreexposició continuada als dispositius digitals, a les pantalles, considerant que aquesta és una etapa especialment sensible, que és una etapa crucial per al desenvolupament cerebral, físic i emocional dels nostres infants. Aquest manifest s'adreça a institucions i a entitats que estan vinculades a aquesta etapa de la primera infància des de diferents vessants, des de la salut, el benestar, l'educació, el lleure, la cultura, la comunicació, l'acció política, etc. El manifest ha estat elaborat per un grup interdisciplinari de professionals que estan interessats en aquests àmbits, la salut, el benestar, el desenvolupament infantil. Sota l'impuls de l'Anna Ramis es va presentar el manifest en el 2021 i s'hi han adherit més de 100 institucions. Avui ens acompanya la Dominica Díez, coautora del manifest i responsable des de fa 17 anys de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Althaia de Manresa. I tot i que no són presents avui, també hem volgut destacar també en aquesta línia de manifests i altres experiències, com per exemple Drets Digitals dels Menors, que és una plataforma de famílies que volen conscienciar el sector educatiu sobre la necessitat de preservar la privadesa dels nostres infants, dels nens i les nenes. El manifest per una nova cultura digital, que es va elaborar el 2018 per la Liliana Arroyo i el Jordi Jovany, i que és una de les primeres reivindicacions sobre la necessitat de governar des d'una perspectiva democràtica i inclusiva d'aquestes tecnologies. I finalment, el manifest per la inclusió digital, que ha estat impulsat per la Fundació Ferrer i Guàrdia i que està signat
per més d'una decena d'experts i expertes, entre les que m'incloc, i que reivindica l'impuls de mesures per garantir una transformació digital inclusiva. Sense més, havent presentat molt breument i de forma molt ràpida les experiències que ens acompanyen avui, voldria donar-vos pas a que feu aquestes preguntes a la Marta. En primer lloc, la Cecília Bayo. Endavant, Cecília. Doncs moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-nos a XNet i al projecte DD per estar aquí com a experiència. Bé, jo soc mare del grup de mares i pares que va fer saltar l'alarma, diguem, pel tema aquest del desplegament de Google a les escoles. Y Marta, lo que quería preguntarte es la diagnosis que tú nos has hecho magníficamente aquí y que ya hace años, ¿no? Pues que muchísimas voces periodísticas y de muchos ámbitos del activismo también se está haciendo respecto a lo que podemos resumir como el mercado de datos o llamemos, ¿no? El capitalismo de vigilancia, lo que sea, como quiera que lo llamemos. Está hecho de hace tiempo, pero ¿cómo puede ser que ante este panorama los gobiernos, ¿no? y las administraciones públicas pues aún estén haciendo un poco el papel que parece que hacen, ¿no? Por lo menos desde el ámbito de la educación, ¿no? que es el que yo a nivel personal he podido vivir más? Lo que estamos viendo es que firman convenios con las grandes tecnológicas y ratifican estos convenios. En el ámbito de la salud, por ejemplo, aquí también en Cataluña, ¿no? el de educación es el del despliegue de Google. En el ámbito de la salud vemos que hay una aplicación que utilizamos casi todas las personas que hacen servicio del sistema sanitario público, que es la Mea Salud, en la que hay una pequeña funcionalidad incorporada en esta aplicación desarrollada por el departamento, que es la de llevar a tu agenda de Google o de Microsoft pues la cita médica que tengas pues con cualquier doctor o doctora, con lo cual eres tú misma la que a través de una aplicación digamos pública, ¿no? del sistema público, estás traspasando datos, ¿no? a una plataforma privada y datos muy críticos que pertenece a una Big Tech. Entonces, también si volvemos al ámbito de la educación, pues vemos que la formación continuada que se hace también en el sistema educativo catalán muchas veces se basa en las herramientas de Google, ¿no? porque es la infraestructura básica que se ha desplegado ahí. Y al final todas estas aplicaciones funcionan como currículum oculto, ¿no? incluso si queremos llamarlo así, del sistema educativo. Entonces, bueno, básicamente la pregunta es esta, ¿no? ¿Hasta dónde llega la connivencia o la dependencia o la falta de visión de los gobiernos, ¿no? respecto a este problemón que tenemos con las grandes tecnológicas? Y si tú, bueno, pues en tu trayectoria, ¿no? ya larga que has comentado respecto a estas problemáticas, has visto una progresión positiva, digamos, ¿no? en la capacidad de reacción a favor de la ciudadanía del poder político, público y las administraciones. Gràcies. Gràcies, Cecília. Recollim la pregunta també de la Carmina, Món Digital i Educació. Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies, molt interessant. De fet, hem vingut una miqueta més que jo sola de l'equip. També hi ha l'Olga i en Xavi, i els altres companys doncs, els anem fent una mica de report perquè ens segueixin. Nosaltres, de fet, fa anys que estem donant voltes no, en aquest fet de dir ¿em segueixes, no, Marta, en català? Sí, ¿no? ¿Más o menos? Soy hija de gallega y uruguayo. Mi catalán es lamentable. No, bueno, o sea, hace años que estamos... O sea, me puedo esforzar mucho, pero podría salir mal. No. O sea, en el equipo, desde el ICE de la OAB, somos un equipo de docentes que estamos trabajando en distintas situaciones educativas, ¿no? Y hace años que reflexionamos precisamente el uso de las redes sociales en los centros y siempre hemos estado pensando que hay que educar para, o sea, ya desde muy pequeños en el uso de estas redes sociales, ¿no? Partiendo de esta idea, nosotros pensamos que, claro, los alumnos están en contacto con los dispositivos digitales en cualquier sitio, en cualquier hora, siempre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de brecha, bueno, brecha es más catalán que, ¿no? La brecha digital, pensamos más en las oportunidades de acceso y nosotros le damos una vuelta porque nos preocupa mucho cómo acompañamos a estos niños y niñas en
cómo usar estos dispositivos, ¿no? Cómo relacionarse con los contenidos digitales, ¿no? Tú nos hablabas de esta polarización, de esta ciudadanía manipulada, ¿no? Entonces, te preguntaríamos, ¿no? Con tu experteza, ¿no? Seguro que conoces muchas más experiencias que nosotros, nos gustaría que nos recomendaras a los docentes que estamos aquí qué podemos hacer en los centros educativos como para educar a estos alumnos a tener más criterio, ¿no? En este consumo digital. O sea, nosotros antes se hablaba de esta rúbrica que hemos elaborado, que lo que queremos hacer es ayudar a trabajar en las sesiones de tutoría qué consumo, qué comparto, qué cuelgo, qué produzco, ¿no? Pero nos gustaría ver si con tu experteza nos podrías ayudar a todos a poner un poco más de luz en todo esto. Muchísimas gracias y muy interesante lo que nos has explicado antes. Moltes gràcies, Carmina. La Dominica farà la darrera pregunta de les experiències. Vale, muchas gracias por tu presentación. Yo hace 17 años estoy aquí, que trabajo en un hospital atendiendo justamente a ludópatas y me ha encantado todo este paralelismo. Me tengo que cernir a una pregunta, pero no puedo más que decir, ¿no?, un poquito más. Y es que desde el manifiesto nosotros vemos ya cuánta producción científica ya hay sobre los efectos que producen el exceso de tecnología en los niños pequeños y también en los adolescentes, porque ayer leía un artículo de una muestra bastante considerable de niños y niñas de 12 y 13 años expuestos a diferentes redes sociales y se hacía un estudio longitudinal, 3 tomas a lo largo de 3 años, y lo que se veían era que los usuarios que eran más frecuentadores de redes sociales ya había cambios a nivel estructural en el cerebro, tanto en la amígdala, que tiene que ver también con el proceso de las emociones. No nos es de extrañar, yo trabajo en un hospital, como cada vez, ¿no?, los chicos son más vulnerables al refuerzo y cuánto menor es la tolerancia a la frustración, ¿no? Cuánta patología que hay creciente en este sentido. Me cuesta hacerte una pregunta, pero yo te diría, ¿no?, en el buen sentido y positivo, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales para prevenir justamente los daños ocasionados por las diferentes aplicaciones de las redes sociales? Esta sería, ¿no?, un poco una lanza en favor de vamos a utilizarlo a nuestro favor, porque ya bastante lesiones está comprobado que está haciendo, ¿no? Nosotros hicimos una guía para pediatras que está justamente en Twitter de los laboratorios Ordesa, donde explica detalladamente en qué ámbitos, a nivel de oftalmología, musculoesqueléticos, emocional, etcétera, ¿no? O sea que ya tenemos mucha información, pero sería cómo aprovechar las redes sociales a nuestro favor. Y muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias, Dominica. Pues adelante tenemos 3 preguntas. 3 preguntas. Muy complejas, considero, ¿no? Más del ámbito político, cómo actuamos desde el centro y también cómo utilizamos estas propias herramientas para jugar un poco a nuestro favor, entiendo. Vale, bueno, voy a empezar de la última hasta la primera, creo, por mi cerebro, básicamente. Es increíble lo que cuentas. Esto figura también en los documentos de Facebook que Frances Haugen facilitó. Claro, ellos realmente, o sea, tienen una máquina de visión, ¿no? Infinita. Están viendo a esos niños cómo se comunican, qué palabras usan, hasta qué hora están despiertos. Bueno, pues un poco hasta qué velocidad se mueven, ¿no? Porque para eso hay sensores en el teléfono, para decirte si vas corriendo, vas caminando o vas arrastrando los pies. De hecho, hay aplicaciones que ya quieren detectar si estás deprimido solamente por cómo respiras, ¿no? y cómo te mueves, a qué velocidad. Y yo, o sea, pienso en estos documentos un poco como ahora vemos los documentos de las grandes petroleras de los años 70, ¿no? Que hicieron su propio informe sobre cómo su negocio afectaba al planeta y lo clavaron. Ellos sabían exactamente, o sea, porque ellos tenían todos los datos, ellos sabían con qué materiales estaban trabajando, qué tipo de productos iban a emplear, qué tipo de mecanismos iban a ejercer sobre las rocas, sobre el mar. Es decir, ellos tenían todos los datos, igual que Facebook tiene todos los datos de sus plataformas, ¿no? Y entonces
Esta es una de las cosas que figura, ¿no? La frustración, la falta de defensa contra la frustración, ¿no? Que la frustración es un ejercicio que se aprende cuando empiezas a ser más adulto, ¿no? Y que antes te enseñaban los padres y que te educaban en el colegio, pero que también te enseñaban los juegos, el fútbol, el deporte, ¿no? El ajedrez, incluso el parchís requiere un tipo de control de la frustración, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que la cuestión es, ahora que empezamos a tener ya un volumen de documentación como específica sobre este tipo de impactos, lo que hay que hacer es prohibirlos. Es decir, antes cuando contaba que Ceranos, que la CEO, la fundadora de Ceranos estaba en la cárcel porque lo que hizo no era tecnología, sino que era una máquina médica, y para su mala suerte en medicina hay unos controles, gubernamentales bastante estrictos, pero si estuviera haciendo un Apple Watch que te mides, yo qué sé, si tienes azúcar en sangre o tienes un ataque al corazón o vas a tener un problema en los próximos 5 años, no hay nadie mirando eso, porque puedes decir lo que te dé la gana, o sea, no está regulado. Lo que hay que hacer es llevar esas tecnologías a la regulación. Claro, en Europa tenemos un problema. Estamos súper predispuestos a regular, pero las tecnologías siguen estando, o sea, la máquina sigue estando en otro país, ¿no? Y es un país que se beneficia de esas tecnologías. Es lo primero que explicó Edward Snowden. Las agencias de inteligencia han encontrado una vía como absolutamente perfecta para acceder a todos los ciudadanos que no tienen derechos civiles en Estados Unidos, que somos nosotros. Es decir, todos los no estadounidenses somos barra libre para Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es regulación, regulación, regulación. Regulación, control, denuncia. Que las escuelas públicas de Seattle hayan sido las primeras en denunciar el efecto que tienen estas aplicaciones sobre sus estudiantes y en demandar que las compensen económicamente por las medidas que tienen que tomar ellas para poder contrarrestar ese efecto, a mí me parece un precedente muy interesante. Con respecto al tema de qué se puede hacer en educación, pues yo pienso, o sea, yo soy una talibana del software libre, pienso que la respuesta está en, llevamos pues prácticamente desde que Microsoft se plantó en las escuelas, enseñando a los estudiantes a utilizar herramientas privadas en lugar de enseñarles a hacer sus propias herramientas, que fue lo que hizo la generación anterior. Es decir, la generación que ahora mismo domina el mundo tecnológico, los Zuckerbergs y incluso los Snowdens, o sea, toda esa generación aprendió a programar y a hacer cosas con videojuegos que no eran lo que se había diseñado originalmente, porque tenían acceso al código. Porque había foros abiertos en los que había programadores con paciencia y ganas de ayudar a otros a aprender a programar, porque había una escena, pero esa escena se sostenía sobre el acceso al código. Es decir, es increíble que llamemos clase de informática todavía a clases en las que lo que tú aprendes es qué significa un icono dentro de un sistema operativo de una empresa norteamericana que puede cambiar el icono dentro de 4 días y cuando actualicen el sistema, ¿no? Cuando en realidad tú no sabes cómo funcionan estas herramientas. Y entonces creo que hay que volver a enseñar cómo hacer sus propias herramientas, ¿no? En ese sentido, de nuevo, el proyecto de DexNet, que es el que más conozco, me parece crucial, pero yo casi diría que lo interesante sería que lo estuvieran haciendo los colegios mismos, ¿no? Que estuvieran haciendo su propia herramienta para poder estudiar desde casa. Yo, por poner una experiencia un poco no sé si apropiada, cuando montamos ADN.es, yo estaba en Madrid, en la redacción de Madrid, era jefa de cultura. Una de las cosas que hicimos fue hacer nuestro propio CMS. Lo que he dicho antes, que ahora todo el mundo compra el de Jeff Bezos, el del Washington Post,
Nosotros hicimos el nuestro, teníamos 12 programadores en la redacción y a mí, que era la única que hablaba programador, pues me tocaba, ¿no?, como mediar entre los 12 programadores y el equipo de redacción. Pero hicimos el mejor CMS que se ha hecho en el mundo hispanohablante en la historia. De hecho, ahora ese CMS tiene su propia empresa y lo usan prácticamente todos los periódicos del mundo hispanoamericano. Pero la cuestión es que lo hicimos a nuestra medida de nuestras necesidades. Y costó 12 programadores. Pero es que las licencias que pagamos en la escuela pública en realidad cuestan mucho más. Es decir, es un esfuerzo. Antes estábamos diciendo, los niños ahora no tienen capacidad para gestionar la frustración. Nosotros tampoco. O sea, la diferencia entre comprarle licencias a, yo qué sé, a Microsoft o a Google o a quien sea y contratar 12 programadores para gastar a lo mejor un año, ¿no?, en que distintos estudiantes y profesores vayan trabajando en eso con un equipo que luego pueda ser compartido con el resto de las escuelas, ¿no?, y elaborado de forma específica, la diferencia es la frustración, no cuesta tanto dinero. Lo que cuesta es una inversión de atención, de esfuerzo, de interés deliberado. Y claro, estas mismas plataformas aceleran nuestra manera de trabajar porque consumen nuestros datos. Es decir, a ellos les interesa event frequency, ¿no?, les interesa la frecuencia de acontecimiento. O sea, está todo vinculado, es todo el mismo tipo de diseño. ¿Y qué pasa? Que esa event frequency lo que hace es transformarte el cerebro en algo que te convierte en un ludópata, porque es básicamente lo que eres, ¿no? Es como las características de un adicto, que básicamente es una persona que se comporta de forma compulsiva haciendo algo que le perjudica, son las que literalmente forma este tipo de event frequency, de compulsión. Y te hace compulsar con muchas otras cosas en la vida, ¿no? Y luego, ya casi se me ha olvidado cuál era la primera pregunta. Por eso dije de 3 en 3, igual llego a la primera. ¿Qué pasa con los gobiernos? Aquí hay de lo nuestro, sí. ¿Qué pasa con los gobiernos? Bueno, yo creo que hablamos mucho de cómo la pandemia ha sido un acelerador, ¿no?, en la implantación, en la colonización de estas plataformas digitales en lugares donde antes no podían entrar, como la sanidad o la educación. Pero en realidad la gasolina de este momento fue 2008. Es decir, 2008, que es un momento en el que todo el mundo se queda sin dinero, ¿no? Y entonces coincide el que todo el mundo se queda sin dinero con que hay una generación de empresas en Silicon Valley que nos vende las estrellas. Y entonces, ¿qué gobierno no acepta las estrellas? ¿Qué gobierno no quiere las estrellas a cambio de nada? ¿No? O sea, aquí lo que tenemos es, por un lado, gobiernos que quieren no quedarse fuera, o sea, gobiernos con FOMO, ¿no? Igual que las empresas lo tienen, igual que las granjas lo tienen. Es decir, esta idea de yo no me puedo quedar fuera no me puedo caer de este tren, porque este tren va cada vez más deprisa y si te caes una vez ya no te levantas, pero no tengo los recursos para competir dentro de la industria en este tren, ¿no? Y entonces 2 minutos. Y entonces cuando llega Google, llega Amazon, llega Facebook y te hace... En esto consiste el capitalismo de plataformas. Consiste en decirte lo que nos dijeron a nosotros cuando llegó Gmail. Te voy a dar una cuenta de correo gratis con todas estas capacidades y habilidades y no te voy a pedir nada a cambio. Yo lo único que quiero es que seas feliz. Esto es lo mismo que le vende Google a los gobiernos. Esto es lo mismo que le vende Amazon a los sindicatos. Esto es lo mismo que le venden a todos los demás. Y el capitalismo de plataformas, que antes estaba circunscrito a, digamos, los microgestos que hacemos todos los días en todas las cosas cotidianas del trabajo y de la vida, ahora se han expandido a todo lo demás. Se han expandido al gobierno, se han expandido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay que empezar a decirle a los gobiernos que nos podemos caer del tren. Que a lo mejor fuera de ese tren, ¿no? Hay cosas que nos interesan. Gràcies. I mucho software libre. Doncs amb aquesta consigna final, em sap greu perquè finalment no tenim temps per obrir una mica més el debat, però penso que ha estat un espai interessantíssim, que ens emportem moltíssimes reflexions per tot
amb aquesta idea que jo deia a l'inici de prenem-nos el temps per reflexionar sobre tot això i veure de quina forma podem fer incidència. Abans de tancar voldria agrair a la Marta que ens hagi acompanyat en aquest espai, també a la Cecília, la Carmina i l'equip de l'ICE i la Dominica per la seva presència avui aquí i les seves intervencions, i no voldria marxar sense animar-vos a participar dels següents 2 debats. Com comentava el Pau a l'inici, recordar-vos que el proper 14 de febrer tindrà lloc el debat Educació activa i emergència climàtica amb la Teresa Franquesa, que és escriptora i comunicadora sobre sostenibilitat i educació ambiental, i l'Andreu Escrivà, que és ambientòleg i autor de diversos llibres de divulgació. I el darrer dels debats d'aquest cicle, el 7 de març, que té per títol Oportunitats educatives a Barcelona des de la perspectiva de gènere i altres vulnerabilitats, i en el que comptarem amb el Felip Murier, investigador i escriptor francès, especialista en pedagogia i inspirador de reformes pedagògiques, i Sheila González, que és politòloga i investigadora especialitzada en desigualtats socials i educatives. Sense més, agrair-vos a totes i tots que ens hagueu acompanyat avui. Us esperem en la resta de debats. M'enredo.